Bienvenidos a Equilibrio Inestable Podcast. Antes de seguir escuchando, quiero que hagas algo incómodo. No cambies de episodio, no adelantes, no lo pongas de fondo. Solo escúchalo como si alguien te estuviera hablando directo a ti. Porque este no es un episodio para pasar el tiempo. Este es el episodio número 50 de Equilibrio Inestable Podcast. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Llegaste porque en algún punto, algo de lo que dijimos te hizo ruido. Tal vez no supiste explicarlo, tal vez solo fue una sensación, pero algo no encajó. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. No de asesinos, no de historias ajenas, no de casos extremos. Vamos a hablar de ti, aceptando cosas que sabes que no están bien, solo porque así son las cosas. Vamos a hablar de lo que normalizaste para poder seguir adelante. Porque casi nadie llega a un punto de quiebre de un golpe. Nadie despierta un día y dice, mi relación es mala, mi trabajo me está destruyendo o esta vida no me gusta. Eso llega lento, silencioso, casi educado. Llega como cansancio constante, como incomodidad que se vuelve rutina, como frases que empiezas a repetir sin darte cuenta. Es lo normal, en todos lados es igual, peor sería no tener nada. O así funciona el mundo. Y cuando empiezas a decir eso, algo importante ya pasó. Porque en ese punto ya no estás eligiendo, estás resistiendo. Estás aguantando y aguantar no es lo mismo que vivir. Este podcast se llama Equilibrio Inestable porque eso es lo que la mayoría vivimos. Un equilibrio que se sostiene a base de aguante. Aguantar comentarios, aguantar silencios, aguantar jornadas, aguantando dinámicas que te drenan pero no explotan lo suficiente como para obligarte a salir. Y aquí es donde quiero ser muy claro contigo. Si estás en una relación donde ya no puedes ser tú, donde tienes que medir cada palabra, donde la incomodidad se volvió costumbre, esto también es sobre ti. Si estás en un trabajo donde el abuso se disfrazó de exigencia, donde el desgaste se llama compromiso, donde te piden todo y te devuelven cada vez menos, esto también es sobre ti. Si llevas años diciéndote que luego ves cómo cambias algo, que ahorita no es el momento, que no estás tan mal, esto también es sobre ti. Y no te lo digo para culparte, te lo digo porque todos hacemos esto. Normalizamos lo anormal porque cambiar da miedo. Porque salir implica perder algo, porque moverte implica incertidumbre y porque quedarte, aunque duela, es conocido. Y lo conocido siempre se siente más seguro que lo desconocido, aunque te esté rompiendo. Durante 50 episodios hemos hablado de muchas cosas distintas, pero siempre volvemos a lo mismo. La mayoría de los problemas graves no empiezan como problemas graves, empiezan como pequeñas concesiones, como límites que se mueven un poco, como silencios que se repiten, como decisiones que se posponen, hasta que un día te das cuenta de que llevas demasiado tiempo viviendo en algo que nunca eligiste conscientemente. Solo te adaptaste. Y adaptarse sin cuestionar es una forma lenta de perderte. Este episodio no existe para decirte qué hacer. Existe para que no sigas diciéndote que no pasa nada, cuando sabes que sí pasa. Para que dejes de llamarle normal a lo que claramente te está desgastando. Para que entiendas que aguantar no es fortaleza, es supervivencia. Y sobrevivir no debería ser el objetivo final. Este es el episodio 50, no porque sea un número bonito, sino porque después de 50 conversaciones, ya no podemos fingir que no sabemos de qué estamos hablando. Y esto apenas comienza. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a normalizar lo anormal. No se siente como una decisión. No hay un momento claro donde digas, a partir de hoy voy a aceptar menos. Simplemente pasa. Un día haces una concesión pequeña, otro día haces otra, y cuando te das cuenta, ya no recuerdas bien dónde estaba tu límite original. Eso pasa en las relaciones todo el tiempo. No empiezan mal, empiezan con detalles que no te gustan, pero decides no hacer un problema. Un comentario incómodo que justificas,
Un silencio que ignoras, una falta de respeto sin mala intención. Te dices que exageras, que nadie es perfecto, que no vale la pena discutir por eso. Y esa frase es peligrosa. No vale la pena. Porque cuando algo no vale la pena discutirlo, tampoco vale la pena cambiarlo. Y así se construyen relaciones donde ya no estás cómodo, pero tampoco estás completamente mal. Estás aguantando. Aguantando para no quedarte solo, aguantando para no empezar de nuevo y aguantando porque ya invertiste tiempo, energía, historia. Y lo más fuerte es esto. Empiezas a olvidar cómo se sentía estar bien. Te adaptas tanto a la incomodidad que cuando hay calma te parece sospechosa. Eso no es amor, es supervivencia emocional. Y si esto te incomoda, no adelantes el episodio. Escúchalo completo. Porque lo mismo pasa en el trabajo. Casi nadie entra a un trabajo pensando, aquí me van a abusar. Eso llega después. Llega cuando normalizas jornadas imposibles, cuando te dicen, todos pasan por esto. Cuando el abuso se llama exigencia, el desgaste se llama crecimiento. Cuando empiezas quedándote un poco más tarde, luego respondes mensajes fuera de horario, luego aceptas responsabilidades que ya no te corresponden. Y cada vez que algo te molesta, hay una frase lista para tranquilizarte. Así es esta industria, así se empieza, luego mejora. O deberías agradecer que tienes trabajo. Y ojo con esta última, porque la gratitud usada así no es gratitud, es control. Te enseñan a sentir culpa por querer algo mejor. Te hacen creer que pedir respeto es ser problemático, que poner límites es no estar comprometido. Y poco a poco dejas de preguntarte si ese lugar es bueno para ti. Solo te preguntas si aguantas un poco más. Eso también es normalizar lo normal. Y no pasa solo en relaciones o trabajo, pasa en la vida diaria. Cuando te acostumbras a estar cansado todo el tiempo, cuando te acostumbras a no tener ganas de nada, cuando te acostumbras a vivir esperando el fin de semana como único respiro. Empiezas a decir cosas como, así es la vida adulta, todos estamos cansados o nadie es realmente feliz. Y puede que sea verdad, pero también puede ser una mentira cómoda. Una mentira que te permite no cambiar nada. Porque aceptar que algo no está bien implica hacerte una pregunta difícil. ¿Y ahora qué hago? Es mucho más fácil decir, es normal, que preguntarte por qué acepté esto tanto tiempo. Y aquí es donde este podcast se cruza con algo más grande. Porque todo esto que pasa en lo personal es exactamente lo mismo que pasa en los sistemas grandes. Las sociedades también normalizan lo anormal, aceptan desigualdades porque siempre han estado ahí, aceptan violencia porque no los toca directamente, aceptan injusticias porque así funciona el mundo, y cuando algo finalmente explota, todos preguntan cómo nadie lo vio venir. Pero casi siempre, muchas personas lo vieron venir, solo que aprendieron a vivir con eso. Por eso las historias extremas nos impactan tanto, porque ahí ya no puedes decir, no pasa nada. Ahí el daño es evidente, irreversible, imposible de justificar. Pero la raíz es la misma, normalizar lo que no debería de ser normal. Aceptar dinámicas que te drenan porque no parecen lo suficientemente graves como para huir. Y aquí es donde viene algo importante. Este episodio no te está diciendo renuncia mañana, termina hoy, cambia todo ya. Eso sería irresponsable. Lo que sí te está diciendo es esto. Deja de mentirte. Deja de usar frases heredadas para justificar tu incomodidad. Deja de llamar así es a cosas que claramente no te hacen bien. Porque mientras sigas haciendo eso, no hay algoritmo, no hay sistema, no hay jefe, no hay pareja que necesite cambiar. Ese cambio siempre empieza cuando dejas de normalizar. Y eso es incómodo porque cuestionar rompe rutinas, rompe narrativas y rompe identidades. Si llevas años siendo el que aguanta, el que no hace problema, el que se adapta, cambiar implica redefinirte. Y redefinirte da miedo. Porque quedarte donde estás también tiene un costo. Un costo silencioso que se cobra poco a poco. Este podcast no existe para empujarte a decisiones impulsivas. Existe para que dejes de anestesiarte. Porque cuando escuchas frases como
así son las cosas, algo dentro de ti ya no las acepta tan fácil. Y si en ese punto te sientes incómodo, no lo apagues. Esa incomodidad es exactamente el punto, porque nadie cambia cuando todo se siente cómodo. Y es aquí donde todo se conecta de la forma más incómoda posible. Porque cuando hablamos de asesinos seriales, la tentación es pensar que estamos hablando de algo ajeno, algo lejano, algo extremo, algo que no tiene nada que ver contigo. Y esa es la mentira más cómoda de todas. No porque vayas a hacer daño, no porque compartas impulsos, sino porque el patrón que lo rodea es exactamente el mismo que ya vimos en relaciones, en trabajo y en vida cotidiana. El crimen real no es inquietante por el crimen, es inquietante por el antes, por lo que se permitió, por lo que se ignoró, por lo que se normalizó. Casi ninguna historia empieza con violencia evidente. Empieza con comportamientos raros que no parecen urgentes. Empieza con alguien que incomoda, con alguien que cruza límites pequeños, con alguien que genera una sensación extraña que nadie sabe cómo nombrar. Y entonces aparecen las frases conocidas. No es para tanto, siempre ha sido así, no vale la pena meterse, seguro que estoy exagerando. ¿Te suenan? Son exactamente las mismas frases que usamos para justificar relaciones que duelen o trabajos que desgastan, porque el mecanismo es idéntico. Cuando algo no nos es suficientemente grave, aprendemos a convivir con ello. Y convivir con algo no significa que esté bien, significa que nos adaptamos. En muchos de los casos que hemos contado aquí, la pregunta nunca es ¿cómo nadie lo vio venir? La pregunta real es ¿cuántas veces se vio y se decidió no hacer nada? Se vio, pero se minimizó. Se vio, pero incomodaba demasiado. Se vio, pero implicaba intervenir. Y ahí está el punto clave. Intervenir tiene un costo. Intervenir te expone, te obliga a romper la comodidad, te obliga a dejar de ser espectador. Y la mayoría de las personas no son malas, son cómodas. No porque quieran daño, sino porque no quieren conflicto. Y eso es mucho más peligroso que un villano caricaturesco. Porque el caos no necesita aprobación, solo necesita indiferencia. Y eso es lo que el crimen real revela con crudeza. No porque alguien hizo algo terrible, sino porque muchas pequeñas decisiones alrededor permitieron que llegara a ese punto. Decisiones como, no es mi problema, alguien más se hará cargo o no quiero meterme. Y si esto te incomoda, es porque no habla solo del crimen. Habla de responsabilidad. Habla de cómo delegamos constantemente nuestra capacidad de intervenir en sistemas, autoridades, reglas y protocolos. Como si el orden fuera automático. Como si la estabilidad estuviera garantizada. Pero no lo está. Nunca lo ha estado. Y aquí es donde el espejo se vuelve persona otra vez. Porque cuando estás en una relación donde algo no está bien, pero decides no decir nada para evitar conflicto, estás haciendo lo mismo. Cuando estás en un trabajo donde cruzan límites, pero decides aguantar porque no es tan grave, estás haciendo lo mismo. Cuando sabes que algo en tu vida te está drenando, pero lo llamas normal, para no mover nada, estás haciendo lo mismo. No es una acusación, es una observación. Todos hemos estado ahí. Y eso es lo que hace que estas historias nos incomoden tanto. Porque no hablan de personas radicalmente distintas a nosotros. Hablan de sistemas donde la incomodidad fue ignorada demasiado tiempo. El crimen real no nos asusta porque sea incomprensible. Nos asusta porque es entendible. Porque cuando miras con atención, ves el mismo patrón repitiéndose en otros niveles. Primero se tolera, luego se justifica y luego se normaliza. Y cuando el daño es evidente, ya es demasiado tarde. Por eso este podcast nunca quiso contar esas historias como entretenimiento puro, porque convertirlas en espectáculo es otra forma de anestesia. Es consumir el extremo para no mirar lo cotidiano. Es señalar lo monstruoso para no cuestionar lo cómodo. Y eso no sirve de nada. El verdadero valor de hablar de estos temas no está en el shock. Está en la pregunta incómoda que se queda después. ¿En qué punto
dejé de escuchar esa sensación que me decía que algo no estaba bien? ¿En qué momento preferí adaptarme en lugar de cuestionarme? ¿A qué le llamé normal solo para poder seguir? Estas preguntas no son agradables, no dan likes fáciles y no se resuelven en un episodio, pero son las únicas que realmente importan. Porque nadie llega a un punto de quiebre sin haber pasado antes por muchos puntos evitables. Y la diferencia entre alguien que se queda atrapado y alguien que logra salir no suele ser fuerza, ni inteligencia, ni valentía. Suele ser atención. La capacidad de decir, esto no me gusta, antes de que se vuelva insoportable. La capacidad de incomodarse a tiempo, y esa es quizá la lección más dura de todas las historias que hemos contado aquí. No que el mal existe, eso ya lo sabemos, sino que el mal se alimenta de lo que decidimos no mirar. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue por reconocimiento, porque algo de todo esto te tocó un punto sensible. Tal vez no sabes exactamente qué, pero lo sentiste. Y eso es importante decirlo. No todo lo que incomoda llega con una explicación clara. A veces solo llega como una sensación de, esto es sobre mí. Este episodio no está diseñado para que salgas inspirado, ni motivado, ni con una lista de objetivos. Está diseñado para que no puedas volver a escuchar el mundo igual. Porque el verdadero problema no es que existan relaciones malas, trabajos abusivos o sistemas que desgastan. El verdadero problema es lo fácil que se vuelven normales. Lo peligroso no es el conflicto abierto, es la incomodidad silenciosa que se vuelve rutina. Esa incomodidad que ya no mencionas, que ya no explicas, que ya no cuestionas. Solo la cargas. Y aquí quiero detenerme un momento, no para señalarte, no para juzgarte, sino para decir algo que casi nadie dice en voz alta. Aguantar no te hace fuerte, te hace resistente. Y la resistencia no es lo mismo que bienestar. Resistir sirve para emergencias, no debería ser un estilo de vida. Si estás en una relación donde tienes que encogerte para que funcione, eso no es estabilidad, es adaptación forzada. Si estás en un trabajo donde tu valor depende de cuánto estás dispuesto a aguantar, eso no es compromiso, es desgaste normalizado. Si llevas tiempo viviendo una vida que no te gusta, pero te dices, no está tan mal, eso no es gratitud, es miedo a mover algo. Y el miedo no es el enemigo es obedecerlo sin cuestionarlo. Este podcast no existe para empujarte a decisiones impulsivas, existe para algo mucho más difícil, para que dejes de mentirte con frases heredadas, frases que suenan maduras, responsables, realistas, pero muchas veces solo sirven para inmovilizarte. Así es la vida, todos pasan por eso, no es tan grave, podría ser peor. Cada una de esas frases es una puerta que se cierra, no al cambio, sino a la conversación contigo mismo. Porque cuando dices, así es, ya no preguntas, ¿por qué acepté esto? Y esa pregunta es el principio de todo, no del caos, del cambio. Este episodio no te pide que salgas hoy y destruyas tu vida actual. Te pide algo más incómodo, que empieces a nombrar lo que has estado normalizando. Que te permitas decir, aunque sea en silencio, esto no me gusta, sin justificarlo, sin compararlo, sin minimizarlo, solo reconocerlo. Porque mientras no lo nombres, no existe. Y mientras no exista, no puede cambiar. Eso es lo que conecta todo lo que hemos estado hablando hoy. Las historias extremas, las relaciones cotidianas, los trabajos abusivos y los sistemas que fallan. Nada cambia mientras todos finjan que no pasa nada. No sigas viviendo en automático, no después de haber escuchado esto. Si algo te incomodó, no lo apagues, no lo tapes con ruido, no lo distraigas con otro episodio, quédate un rato con esa sensación, porque esa sensación no es debilidad, es información, y muy poca gente se permite escucharla. Si este episodio te movió algo, no necesitas hacer nada público, no necesitas anunciar cambios, no necesitas prometerte nada grande. Solo empieza por no mentirte. Empieza por notar cuántas veces al día dices,
es normal, cuando en realidad quieres decir, esto no está bien. Ese es el verdadero primer paso. Y si quieres hacer algo más, algo pequeño pero real, haz esto. La próxima vez que alguien te diga, así son las cosas, no discutas. Solo pregúntate si eso es algo con lo que quieres seguir viviendo. No para siempre, solo por hoy. Porque la vida no se decide en grandes momentos épicos. Se decide en pequeñas concesiones repetidas. Este fue el episodio 50 de Equilibrio Inestable Podcast. No como un logro, no como una celebración, sino como una intervención. Un alto, un espejo, un punto donde ya no puedes decir que no sabías. Si algo de esto resonó contigo, no te vayas rápido. Dale tiempo. Y si después de escucharlo completo sientes la necesidad de cambiar algo, aunque sea pequeño, entonces este episodio sí llegó a donde tenía que llegar.